Buenas, mi nombre es Javier Armando Espiti Aguío, estudiante de la especialización en Ingeniería de Alimentos con énfasis en procesos y biomateriales. Hoy voy a explicarles algo relacionado con las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales? Son ecuaciones que contienen derivadas de funciones que dependen de una sola variable independiente. ¿Por qué les llamamos ecuaciones diferenciales? Porque dentro de una ecuación vamos a encontrar derivadas. También las ecuaciones las podemos clasificar por su orden. Entonces el orden de la ecuación se da por la derivada de mayor orden de la ecuación. Entonces en este caso, en esta ecuación, d cuadrado por y sobre dx cuadrado más 5x por dy sobre dx más 3y igual a 0. Entonces vamos a mirar que la función de esta ecuación está en función de y la variable viene siendo x. En esta ecuación que aparece aquí abajo vamos a encontrar d al cubo por y sobre dx al cubo más 4d cuadrado por y sobre dx cuadrado más 3dy sobre dx más 5x igual a 2x. Entonces, si tenemos en cuenta el orden de la ecuación que se da por la derivada de mayor orden de la ecuación, entonces esta primera ecuación que acabo de leer vendría siendo de segundo orden. Esta ecuación que acabo de leer también sería de tercer orden. Entonces recordemos que para que una ecuación sea diferencial, entonces la parte izquierda tiene que satisfacer la parte derecha. Entonces en este caso pues vamos a seguir entonces con las ecuaciones diferenciales. Bueno, clasificación de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Las ecuaciones diferenciales ordinarias las podemos también clasificar como lineal y no lineal. Entonces, ¿cuándo una ecuación es lineal? Cuando la variable está en su forma más simple. Entonces podemos encontrar una ecuación como x más 1 igual a 2. Es la forma más simple como podemos encontrar una ecuación diferencial. Las ecuaciones diferenciales entonces las podemos también clasificar como de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. ¿Cómo sabemos? Porque en la parte superior de la derecha de la f de x aparecen las primas, entonces f1, f2 y f3, y ahí podemos clasificarlas de primero, de segundo y de tercer orden. Entonces, ¿cuándo es no lineal? Pues cuando sus términos no están con respecto a la variable. Entonces vamos a ver un ejemplo de cuándo es lineal. D al cubo por y sobre dx al cubo más 3d cuadrado por y sobre dx cuadrado menos 5dy menos 8x por y igual a 2x. Entonces, si nos podemos dar cuenta, en la primera parte de la ecuación, entonces sabemos si es de primer orden, de segundo orden o de tercer orden. Esta ecuación es de tercer orden. Entonces, ¿cómo sabemos si es lineal? Pues porque las variables que aparecen no me afectan la ecuación, y los coeficientes pues hacen parte de la ecuación y no me afectan para nada tampoco la ecuación. Entonces esta es una ecuación lineal. Entonces, ¿cuándo tampoco es lineal? Cuando los exponentes que aparecen en la parte superior derecha son iguales a la variable. O sea, no podemos elevar y a la y porque hacen parte de la misma variable, y pues ahí en esa ecuación pues obviamente no se podría realizar nada porque son las mismas variables. Otro tipo de ecuación, por ejemplo, no lineal, tenemos entonces dx sobre dy más logaritmo de x más 1 por x al cuadrado. Entonces vemos que es otra ecuación que no cumple tampoco con los requisitos de ser una ecuación lineal. Entonces, de esta manera podemos entonces entender que una ecuación lineal tiene que cumplir obligatoriamente
que sea de la forma más simple, mientras las no lineales pues siempre van a tener un grado mayor de dificultad, especialmente como les explicaba acá, cuando tienen sus exponentes elevados a la misma variable que la misma ecuación. Entonces son ecuaciones que no son fáciles de realizar. Entonces lo que son lineales y no lineales. Bueno, clasificación también de las ecuaciones diferenciales en homogéneas y no homogéneas. Entonces, para este tipo de ecuaciones, entonces las homogéneas las vamos a definir como las que no contienen términos que dependen únicamente de su variable independiente, mientras las no homogéneas son las que contienen términos que dependen de su variable independiente. Entonces, para un ejemplo, tenemos acá para la parte de las homogéneas. Entonces, e a la m por dm al cuadrado sobre dt al cuadrado más 3 por dm sobre dt más m por t por dm sobre dt igual a m por t. Entonces, aquí en este caso, m es una variable dependiente y t es una variable independiente. Entonces, ¿por qué se dice que esta ecuación es homogénea? Dice porque no contiene términos que dependen únicamente de su variable independiente, es decir, que tendrían que aquí estar la ecuación respecto a t. Y nos damos cuenta, en este caso, que está en función de m y de t, o sea que hay dos términos, que esos dos términos hacen parte de la ecuación y obviamente pues en este caso pues la definimos como homogénea. La no homogénea entonces dice que son las que contienen términos que dependen únicamente de su variable dependiente. Entonces el ejemplo acá es d al cubo por x sobre d por y al cubo más d al cuadrado por x sobre dy cuadrado más y cuadrado por dx sobre dy igual a y elevado a la constante. Entonces aquí en este caso x viene siendo la variable dependiente, y viene siendo la variable independiente, y acá en esta parte nos damos cuenta que y viene siendo la variable independiente, como nos dicen que en la teoría nos dicen que son las que contienen términos que dependen únicamente de su variable independiente. Es decir, acá en este caso sí es cierto, viene dependiendo de su variable independiente, que en este caso pues es y. Entonces ahí tenemos las homogéneas y las no homogéneas. Las homogéneas entonces vienen definidas como las que no contienen términos que dependen únicamente de su variable independiente, mientras las no homogéneas son las que dependen únicamente de su variable independiente. Bueno, vamos a realizar entonces un ejercicio donde vamos a aplicar entonces ecuaciones diferenciales. Entonces el ejercicio dice y igual a 3x por y más 4 elevado al cuadrado. Entonces este y', entonces ya en las explicaciones anteriores dijimos que son ecuaciones de primer orden. Esto está representado igual que dy sobre dx igual a 3x por y más 4 al cuadrado. Como esto es una integral, entonces vamos a separarlas. Entonces este dx que aparece en la parte de abajo lo vamos a llevar a la parte derecha de la ecuación. Entonces dy igual a 3x por y más 4 al cuadrado por dx. Bajamos esta parte y más 4 al cuadrado, lo bajamos, dy igual a y más 4 al cuadrado igual a 3x por dx, es decir, que quedaron separadas las dos variables. Integramos, porque todo esto se trata de una integral. Entonces integral de dy sobre y más 4 elevado al cuadrado
igual a la integral de 3x por dx. Esta parte que está acá, la primera parte de la integral de y sobre y más 4 elevado al cuadrado, la pasamos a la parte de arriba. Entonces, como este cuadrado está positivo en la parte de abajo, si lo llevamos a la parte de arriba, entonces obviamente pues me queda negativo. Entonces integral de y más 4 menos 2 por dy igual a la integral de 3x al cuadrado sobre 2 más la constante. Entonces hasta esta parte quedaría solamente nombrada la integral, y necesitamos entonces este método que se llama el método de la sustitución. Entonces con este método pues vamos a reemplazar lo que tenemos de acá para poder encontrar las variables, que es lo que estamos buscando. Entonces el método de sustitución dice u más k a la n por du igual a u más k elevado a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. Entonces iniciamos con esta primera parte de acá. Entonces decimos y más 4 a la menos 1 sobre menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque acá me dicen que es n más 1 en el método de sustitución en la fórmula. Entonces u más k viene siendo y más 4 y n más 1. Entonces dice que n viene siendo menos 2 y más 1 viene siendo menos 1, y dice que es sobre n más 1. N es menos 2 más 1 sería menos 1, más 3x al cuadrado más 2 más la constante. Hacemos intercambio de la variable, es decir, y más 4 a la menos 1. Intercambiamos los valores con menos 1, es decir, que menos 1 lo pasamos arriba, mientras y más 4 lo pasamos abajo, y las variables, la otra integral quedaría igual. Entonces 3x al cuadrado sobre 2 más c sobre 1. Entonces hacemos acá multiplicación de esta parte. Entonces 3x al cuadrado, que viene siendo esta parte, por 2c, es decir, hacemos una multiplicación en cruz. Entonces todo número que esté multiplicado por una constante ya sabemos que es igual a la misma constante, y multiplicamos aquí también esta parte para entonces definir qué es lo que nos va a quedar. Entonces menos 1 por 2 da menos 2 igual a y más 4 por 3x al cuadrado más c, que ya sabíamos con anterioridad que 3x al cuadrado más c, ya habíamos hecho esta multiplicación en cruz para saber que este 2 lo íbamos a multiplicar por la constante, y que todo número que multiplicado por la constante pues da la misma constante. Seguimos acá. Entonces menos 2 es este mismo menos 2, y esta parte lo que queremos es despejar y. Vamos a hacer ese despeje de y para despejar pues una de las variables. Entonces esta parte que está multiplicando a y, todo lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces menos 2, 3x al cuadrado más c igual a y más 4. Despejamos y. Entonces esta parte que está acá no la tocamos, es decir, menos 2, 3x al cuadrado más c. Este número que aparece acá más 4 lo pasamos a restar. Entonces quedaría ya la integral, ya la solución de esta ecuación diferencial como y igual a menos 2 sobre x cuadrado más c y menos 4. Entonces de esta forma podemos, gracias al método de la sustitución y gracias al despeje por medio de las integrales y de las ecuaciones diferenciales, podemos entonces encontrar la solución a este tipo de ejercicios, para poder explicarles a ustedes un tipo de ecuación diferencial. Entonces aquí pues damos por terminado esta breve explicación de lo que son ecuaciones diferenciales ordinarias. Dar las gracias al profesor Harvey por sus indicaciones y por las ayudas que nos está dando en la plataforma. Muchas gracias.